Bien, pues empezamos entonces, después de este par de minutitos de cortesía para que todos siguen entrando participantes. Pero bueno, empiezo ya presentando. Bienvenidos todos a este webinar para hablar sobre el registro de viviendas de uso turístico. Sabemos que es un tema que preocupa porque está creando ciertas dudas bueno, esta sesión queremos clarificar pues cómo es el procedimiento para la obtención de este número de registro y resolver todas las dudas. Para ello tenemos a la señora Marta Gómez y la señora Esther Saiz, que ahora nos explicarán todo acerca de este registro. Marta Gómez es registradora de la propiedad en Lleida y directora de Responsabilidad Social Corporativa y Relaciones Institucionales del Decanato Autonómico de los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de Cataluña. Esther Saiz también es registradora de la propiedad en Gavà y vocal de Territorio, Medio Ambiente y Vivienda del Decanato Autonómico de los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de Cataluña. Bienvenidas, Marta y Esther. Agradeceros que nos dediquéis este Gracias. tiempo y es un placer teneros hoy aquí. Muy Eh, bien, antes de empezar, comentar a todos los asistentes que al finalizar vuestras exposiciones van a disponer de un espacio de preguntas. Todas ellas las vamos a recoger en el apartado de preguntas y respuestas. Es importante, por favor, que todos nos dejéis vuestras preguntas en el apartado de preguntas y respuestas que tenéis aquí en el Zoom. No en el chat, porque en el chat nos es muy complicado luego recuperarlas. Así que utilizaremos el apartado de preguntas y respuestas. Vosotros las vais escribiendo y yo al final de la sesión las recogeré todas y les daremos respuesta una a una para que Marta y Esther nos puedan aclarar las dudas. ¿Vale? También comentaros que este webinar se va a realizar en español, puesto que tenemos asistentes de toda España. Y también recordaros que está siendo grabado y que en unos días estará disponible en nuestro canal de YouTube. Ahora sí que ya podemos empezar. Si por favor, Marta, puedes empezar la sesión. Gracias. sí. Hola, muy buenos días a todos. En primer lugar, quisiéramos, en nombre del Decanato de los Registradores de Cataluña, daros las gracias por permitirnos participar en esta webinar e intentar aclarar en la medida que podamos, a dar un poco de luz a las dudas que surgen en torno a la obtención del número de registro de alquiler. Nos hemos distribuido un poco con Esther la charla. Yo les voy a explicar un poco el origen, la normativa, el por qué. Esther va a explicar en qué nos fijamos los registradores para la obtención del número de registro e intentaremos ser breves en ello porque creemos que lo importante son las preguntas que ustedes tengan sobre la obtención de este código de comercialización que podemos denominar. Brevemente, el origen del código de comercialización lo encontramos en la normativa europea. En primavera del año pasado se aprueba un reglamento del Parlamento y del Consejo Europeo 2024-2028 por el que se prevé la creación de ventanillas únicas y códigos de comercialización. Los reglamentos del Parlamento y del Consejo Europeo son aplicables directamente, tienen eficacia inmediata en los Estados miembros de la Unión. No obstante, en España hemos realizado lo que los internacionalistas denominan una transposición inversa, y es que a través de un Real Decreto hemos adaptado este reglamento, que era de aplicación inmediata y que venía imponiendo la creación de la ventanilla única y el número de registro de alquiler, lo hemos adaptado a las particularidades en nuestro ordenamiento jurídico. De ahí surge el Real Decreto 1312 de 2024, de 23 de diciembre, en el que se prevé la creación de la ventanilla única digital, el procedimiento para la obtención del número de registro de alquiler y sistemas de intercambio de información. Este Real Decreto entró en vigor ya el día después de su publicación en el BOE. Podemos decir que desde 2 de enero los registradores, y por tanto una semana después, estábamos ya empezando a dar números de comercialización, estos números de registro único de alquiler, o a veces también lo denominaré código de comercialización por facilidad. Estábamos ya dando estos números, como les decía, que se impusieron como obligatorios a partir del día 2 de julio, con lo cual hemos tenido en el último mes un boom, un Big Bang absoluto de números de registro, a pesar de que llevábamos ya medio año
calentando motores, pero el último mes ha sido realmente difícil. Les explico un poco el Real Decreto. Como les decía, en el Real Decreto se prevé o descansa sobre dos, denominemos, patas fundamentales. Uno es la ventanilla única y el otro los registradores. La ventanilla única está residenciada en el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y es una pasarela de información. Se nutre de la información que le ofrecemos tanto los registradores como las plataformas. La segunda pata del Real Decreto sería el código de comercialización o este número de registro de alquiler cuya concesión nos compete a los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles. ¿Cuándo es necesario un número de registro de alquiler? Según lo que establece el propio Real Decreto, cuando una persona física o jurídica, de forma profesional o no y de forma regular o no, siempre que sea a cambio de una remuneración, ofrece un alojamiento o una unidad parcial del mismo en alquiler de uso turístico o temporal. Les desgloso un poco y antes quisiera apuntar, lo que pasa que probablemente a los APIs no les afecta tanto, que la normativa también es aplicable en el caso de buques, aeronaves y otros artefactos navales que se destinen a este tipo de alquiler turístico. En el caso de buques y aeronaves, el registro competente sería el registro de bienes muebles donde estuvieran matriculados y en el caso de inmuebles, el registro competente es el registro de la propiedad en cuyo territorio radiquen los inmuebles. ¿Cómo se articula el procedimiento? Para el supuesto de que se quiera ofrecer en alquiler turístico o no turístico un inmueble o una unidad parcial del mismo, es necesario la obtención de este número de registro. No para todas las ofertas de comercialización del inmueble, solo para aquellas que se vayan a efectuar a través de una plataforma online. Por tanto, y esto a efectos de APIs es interesante, en el caso de que la contratación se realice offline, en el caso de que un API contrate en su propio establecimiento, en su propio local, con un particular directamente, o tenga un anuncio o un cartel en su establecimiento y la contratación se realice físicamente, presencialmente o al margen siempre online, no es necesario tener este número de registro de alquiler. Solo es necesario cuando vamos a participar en la contratación online. Una vez obtenido, y eso es para articular un poco el sistema del Real Decreto, cuando vayamos a verificar estos alquileres debemos obtener un número de registro. Aquí, en segundo lugar, interviene la ventanilla única de que les hablaba, porque los registradores, cuando damos de alta un número de registro o, en su caso, una posible baja, una suspensión, inhabilitación o revocación de número de registro, siempre lo acabamos comunicando a la ventanilla única, al Ministerio. El Ministerio tiene conocimiento de todos estos movimientos. ¿Qué supone? Que el Ministerio también lo comunica a las plataformas, de manera que la plataforma que quiera comercializar un inmueble está obligada a tener este número de registro. En el caso que el número de registro se haya dado de baja o se haya revocado por cualquier motivo, por ejemplo, porque dejamos de o no cumplimos los requisitos legales o dejamos de tener interés en ofrecer el alquiler, lo damos de baja voluntariamente. Entonces, la ventanilla única lo comunica a las plataformas que tienen un plazo de 48 horas para también dar de baja ese anuncio de comercialización. El sistema se estructura a partir de estos tres elementos: plataformas o comercialización online, ventanilla única y registradores. Interesante también, las plataformas se conectan con la ventanilla única porque mensual o trimestralmente tienen que ofrecerle información de los alquileres que han efectuado, el número de noches, es decir, la duración del alquiler. También tienen que indicar la identidad de las personas físicas arrendatarias o, por ejemplo, el país, la nacionalidad de estas personas físicas arrendatarias. Estos son los tres elementos sobre los que descansa el funcionamiento de este número de registro de alquiler. Como les decía, alquiler de inmuebles a cambio de una remuneración. Esta es una particularidad que quiero resaltar, solo a cambio de una remuneración. Cuando hablamos de un intercambio de viviendas
casos de economía colaborativa, como por ejemplo alguien cede la habitación en su piso a cambio de compañía o cuidados, no hay remuneración y por tanto no es necesario el número de registro de alquiler para la comercialización. Alojamiento que se destina a cambio de una remuneración a uso turístico o no turístico, porque el número de registro de alquiler también es aplicable a los arrendamientos de temporada, que son aquellos arrendamientos que tienen una duración inferior a un año. Por tanto, ambos tipos de arrendamiento los quiero comercializar online, necesito la obtención del número de registro de alquiler. Como particularidad, porque esto también afecta a los APIs, en los arrendamientos de larga duración, aquellos que tienen una duración superior a un año, los arrendamientos sometidos a la Ley de Arrendamientos Urbanos del 94, el Real Decreto prevé también que voluntariamente el que lo desee puede obtener un número de registro de alquiler. Ahora mi compañera les va a explicar los registradores que solicitamos, que pedimos para la obtención del número de registro de alquiler o que calificamos y en los problemas que se encuentran en ocasiones en esta obtención. Esther, Muchas gracias, si Marta. quieres. Muchas gracias a todos y especialmente a la organización por invitarnos. Voy a ofrecer un punto de vista un poco práctico, que sería pues, el de un registrador en su oficina, que es lo que hacemos cuando nos llega una instancia solicitándonos el número de comercialización, el código de comercialización. En primer lugar, en lo que nos vamos a fijar primero es en si cumple los requisitos formales. Y en segundo lugar, una vez hayamos verificado que se cumplen esos requisitos formales, analizaremos los requisitos de naturaleza sustantiva o material. En cuanto a los requisitos formales, lo primero que haremos es revisar la instancia, que esté debidamente cumplimentada, que esté firmada, sobre todo firmada porque parece una nimiedad, pero muchas veces se olvidan de firmarla. Luego surge la cuestión de la representación. En ese caso, muchas personas en muchas ocasiones lo solicita directamente el titular. En otras ocasiones es pues, un API o un gestor quien lo solicita por cuenta de titular. En estos casos se nos plantean, o seguro que a ustedes les ha planteado la cuestión de si es preciso presentar un poder notarial o no. La opinión mayoritaria que sostenemos la mayoría de los registradores es que como es un acto de gestión no sería preciso el poder notarial. Aún así es una cuestión que va a depender de cada registrador en función de su calificación. Lo riguroso sería pedir el poder notarial, pero como es un acto de gestión, podemos hacer ahí una interpretación mucho más laxa y entender que sería suficiente una autorización por escrito del titular. Una vez hemos examinado la instancia, analizaremos también que la finca que se identifica en esa instancia se corresponda con la finca registral. Para ello es necesario que esté debidamente cumplimentada en cuanto al CRU, en cuanto a la calle, el número, el piso o número de apartamento. Y a partir de ahí entramos ya a analizar la documentación complementaria. Eso también es una cuestión que va a depender de cada registrador. En general, lo que se va a exigir es que se aporte el certificado de la comunidad autónoma con el número de inscripción en el registro autonómico. Además, también es probable que se les exija que se aporte o la licencia, la declaración responsable o la comunicación previa. Y puede que en algunos registros les pidan también la cédula de habitabilidad. A partir de ahí ya entraremos en lo que son los requisitos de naturaleza más sustantiva, lo que es ya la calificación registral. En ese punto es importante tener en cuenta o analizar el por qué se atribuye esa función a los registros de la propiedad. Nosotros no somos un registro administrativo, somos un registro jurídico. El hecho de que se nos dé esa función a los registros de la propiedad es por la finalidad última de la normativa. Se trata de ahondar en la transparencia, en evitar fraudes, en depurar el mercado que se ofrece. Entonces, si bien la asignación de un número de comercialización, de un código de comercialización, no encaja estrictamente en lo que es la calificación registral propia que podamos hacer los registradores en cuanto a los documentos que nos llegan al registro, documentos notariales, judiciales, administrativos, sino que es más bien un acto de gestión, es cierto que exige una cierta valoración jurídica, una cierta depuración jurídica. Y es por ello por lo que se nos ha atribuido esa función a los registros de la propiedad. En ese caso vamos a analizar primero la legitimación, es decir, que quien lo pide realmente es el titular registral. ¿Qué sucede en las situaciones de condominio? En las situaciones de condominio se considera que es suficiente que lo pida un solo titular registral, puesto que es un acto de gestión y no un acto de naturaleza dispositiva. Al mismo tiempo también, ¿qué sucede cuando existe una nuda propiedad y un usufructo? Bien, en ese caso entendemos que a quien corresponde pedirlo es el usufructuario, que es quien es el titular del derecho a usufructo que conlleva el contenido económico del derecho.
Por otra parte, ¿qué sucede cuando existe un arrendamiento sobre la finca? El arrendamiento puede estar inscrito o puede no estar inscrito. En cualquier caso, lo fundamental va a ser que en el arrendamiento exista la posibilidad de subarrendar, porque si no existe posibilidad de subarrendar, evidentemente el arrendatario no lo podrá solicitar. Si existe el arrendamiento con facultad de subarrendar y está inscrito, no va a plantear ningún problema. Si no está inscrito, será necesario aportar el contrato de arrendamiento con todas las garantías en el registro de la propiedad. Una vez hemos examinado la legitimación, lo que vamos a fijarnos es, sobre todo, que no se trate de una vivienda de protección oficial. Las viviendas de protección oficial no pueden tener esta finalidad, por su propia naturaleza y también porque han sido dotadas de subvenciones de carácter público. Por otra parte, también es muy importante para los legisladores analizar las limitaciones estatutarias que pueda haber. En este caso debemos diferenciar el ámbito del derecho catalán y el ámbito del derecho común. En el ámbito del derecho catalán no rige la reforma de 2025 que se hizo en relación a los apartamentos o pisos turísticos. En este caso, en derecho catalán lo que haríamos es analizar las limitaciones estatutarias, si existe o no una prohibición estatutaria de destino a uso turístico. Entonces, analizaremos las limitaciones estatutarias. Si no existe ninguna limitación, no habrá ningún problema, ningún inconveniente para asignar el código de comercialización. Si existe una limitación, deberemos analizarla detenidamente para ver qué alcance tiene esa limitación, porque puede suceder que en muchas ocasiones alcance a la categoría de uso turístico, pero que en cambio no conlleve la prohibición, la limitación de la categoría de un uso no turístico, del arrendamiento de temporada, o puede suceder en determinadas ocasiones que afecte esa limitación a ambas categorías. Una vez hemos examinado estas limitaciones estatutarias, delimitaremos el objeto, es decir, el piso sobre el cual se está solicitando, el piso apartamento o casa sobre la cual se está solicitando aquel código de comercialización. Y es ahí donde surge una tarea realmente casuística, porque en muchas ocasiones nos podremos encontrar en que la obra nueva no consta en el registro de la propiedad, o bien el cambio de uso no consta en el registro de la propiedad, la división horizontal no consta en el registro de la propiedad. En estos casos debemos diferenciar. En cuanto a la obra nueva, entendemos que sí es necesaria la previa inscripción de la obra nueva. Lo mismo sucede en cuanto al cambio de uso. Y también en cuanto a la finalización de la obra nueva, si consta declarada en construcción. En cuanto a la división horizontal, habrá que ver cada supuesto concreto. Si del registro de la propiedad se pueden delimitar el número de pisos con que cuenta la edificación, si podemos delimitar el número de viviendas con que cuenta la edificación, al amparo de la normativa reguladora de la inscripción de los arrendamientos al registro de la propiedad, podríamos dar el código para cada una de las viviendas que integran el edificio, aun cuando no constando la división horizontal inscrita. No obstante, en muchas ocasiones ello no va a suceder así. En muchas ocasiones puede que en el registro tengamos una definición antigua que solamente conste como casa y nosotros no podamos delimitar que en esa casa que nosotros tenemos hay a lo mejor los 10 pisos sobre los cuales se nos está solicitando el código de comercialización. Y en esos casos no podremos asignar esos códigos. En ese sentido, es muy importante, y aquí les interpelamos a ustedes, de la función que ustedes realizan como APIs, porque realmente si una de las finalidades de la normativa es conseguir una mayor transparencia, evitar fraudes, es importante también una depuración de las fincas en el registro de la propiedad. Yo creo que es muy importante su función en cuanto al asesoramiento que puedan llevar a cabo respecto a sus clientes en ese sentido, para que poco a poco las fincas se vayan depurando y todas esas operaciones que a lo mejor hasta ahora no se les había dado la importancia que realmente tienen, porque la tienen y no habían accedido al registro, puedan poco a poco acceder. No hay que olvidar, por ejemplo, que las obras nuevas, la mayoría de obras nuevas que no acceden al registro están ya prescritas, con lo cual es relativamente fácil su acceso al registro de la propiedad por la vía de la obra nueva por antigüedad. Entonces, también hay que destacar la normativa distinta a la catalana, porque si en el derecho catalán, y volviendo ya a las limitaciones estatutarias, lo que nos vamos a fijar es si en los estatutos consta o no una prohibición estatutaria. Debemos tener en cuenta que fuera del ámbito del derecho catalán, a partir del 3 de abril del año 2025, el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, para el alquiler turístico se requiere autorización expresa de la comunidad de propietarios. Entonces, bueno, hecha esta pincelada de los requisitos que vamos a mirar los registradores de la propiedad, los que vamos a calificar,
No sé ya si algunos de ustedes tendrían algunas preguntas concretas o podemos pasar a cuestiones concretas que nos quieran plantear. Y, ¿sí? Hola. A ver, sí, un segundín. Sí. Vale, sí que hay algunas preguntas. Sí. También Vamos a ver. podemos tratar un Em, poco si a la gente le interesa el procedimiento, porque es verdad que cuando los registradores, porque hasta ahora hemos analizado pues, una visión de la normativa, los casos en que es aplicable, también hay que tener en cuenta, antes de pasar a las preguntas, quizá podría ser interesante destacar que la categoría de uso no turístico, va a depender también de la normativa autonómica en que nos encontremos. Por ejemplo, en la normativa catalana se define claramente lo que es el uso turístico de la Ley de Turismo de Cataluña y de la normativa reglamentaria que la desarrolla, y se distingue claramente de lo que es la vivienda compartida, pero eso ya es una cuestión que depende de cada comunidad autónoma cómo lo regula. Y en cuanto al procedimiento, pues además de la instancia, luego que puede suceder que los registradores veamos que todo está correcto y demos el código de comercialización, o veamos que adolece de algún defecto y pongamos una nota de calificación. Esa nota de calificación lo que va a provocar es que vamos a dar un plazo de 7 días desde que el interesado accede a esa notificación de la calificación para que se subsane. Si no se subsana, se va a revocar el código. Entonces, bueno, a partir de ahí no sé si la gente va a tener, los asistentes pueden tener preguntas que les podamos resolver. Lo que comentaba Esther, perdón, es desde el momento en que se presenta la instancia, automáticamente el programa asigna un código de comercialización. Este código de comercialización está formado por un conjunto de dígitos que nos identifican el país, el pueblo, el número, la licencia, el número de licencia, el número de finca registral, pero en concepto de CRU, el código registral único, y también nos identificará la categoría y el tipo de arrendamiento. Por tanto, con este código de comercialización incluye todos los datos relativos al inmueble. Señalar que este código de comercialización, una vez presentada la instancia, se genera automáticamente, tiene carácter provisional, entonces entra en nuestra fase de calificación, que tiene una duración de 15 días hábiles, y en estos 15 días hábiles pues, podemos considerar que una vez efectuada la calificación cumple todos los requisitos, con lo cual el código provisional se convierte en definitivo, pero ya se puede estar comercializando desde el momento en que tenemos un código provisional, o que la calificación sea negativa y, como comentaba Esther, entonces existen un plazo de 7 días hábiles para o bien subsanar el defecto y, por tanto, convertimos el código provisional en definitivo, o en el caso de que no se subsanara, queda revocado, y es aquí cuando nosotros comunicamos a la ventanilla única, y la ventanilla única lo comunica a las plataformas para que den de baja el anuncio con el código revocado. No te oímos. Te oímos, Esther, no te oímos. Sí, disculpa. Sí, entramos ya en las preguntas si queréis. Solo recordar antes a los asistentes que quizá han entrado más tarde y no han escuchado, que las preguntas las deben hacer en el apartado de preguntas y respuestas, no en el chat, porque el chat no lo vemos, se van quedando como olvidadas según van entrando otras comentarios. Entonces, por favor, en preguntas y respuestas, yo empiezo por las primeras y vamos añadiendo. Bien, nos pregunta Leonardo, ¿hay diferencia entre turístico y temporario por trabajo o por estudios? Digo, si una persona tiene un contrato de trabajo de 18 meses o un máster de 2 años. Vale, en este Es, caso, como ha apuntado Marta, eso no sería un arrendamiento de corta duración. Todos aquellos que tengan una duración superior a los 12 meses no se consideran de corta duración. Con lo cual, arrendamiento de uso turístico, tenemos arrendamiento de un uso no turístico. El uso no turístico es un arrendamiento de temporada inferior a 12 meses. En caso de que el arrendamiento sea superior a los 12 meses, como ha apuntado Marta, lo puede solicitar de forma voluntaria, pero no sería obligatorio.
Porque ya son arrendamientos de larga duración. Otra cosa es que tengamos un arrendamiento. El arrendamiento de temporada, por definición, tiene que ser inferior a 12 meses. Bueno, la legislación española no prevé la duración exacta del arrendamiento de temporada, pero por exclusión, por la normativa de arrendamientos urbanos, se considera que el de temporada es todo aquel que tiene una duración inferior a 12 meses. Por tanto, arrendamiento de temporada y arrendamiento de uso turístico, código de comercialización, obligatorio para comercialización online. En el caso de que sea un arrendamiento de duración superior a 12 meses, el código es voluntario, sería como un sello de calidad del inmueble porque ha pasado el control, la calificación del registrador y eso nos permite dar publicidad de que el inmueble en cuestión, desde el momento en que tiene código de comercialización, es que puede ser objeto de un contrato de arrendamiento, en el sentido que comentaba anteriormente. Pues, Esther, por ejemplo, que no tenemos una vivienda de protección, no es una vivienda de protección oficial, o no hay cualquier limitación por parte del propietario para someterlo al arrendamiento. Pensemos en las bonificaciones fiscales que se conceden en el caso de que adquiramos una vivienda y sea nuestra residencia habitual. Incluso en el caso de las hipotecas tenemos una bonificación fiscal que, lógicamente, si voy a arrendarla, deja de ser vivienda habitual. Esos aspectos que podemos controlar desde el registro. Y después, fundamental, y eso se solicita en las instancias y si no sale automáticamente por nuestro programa, el hecho de que tengamos que identificar la finca por la dirección exacta y también la georreferenciamos, nos ubica la finca en un mapa y eso tanto para todo tipo de arrendamiento es interesante, pero fundamentalmente en el caso del arrendamiento de uso turístico, la gente sí, en muchas ocasiones, según la ubicación de la finca en el mapa, pensemos ahora en verano, pues que no alquilamos un apartamento de la playa, pues alguien querrá que sea primera línea de playa, y una cosa es que el anuncio te diga que es primera línea de playa, pero cuando llegues estés a primera línea después de 3 kilómetros andando. El hecho de que tengamos la georreferenciación de las fincas permite ubicar exactamente el inmueble en la dirección en la que está. Eso además ofrece como plus a España un destino turístico de mayor calidad, porque estamos ofreciendo información veraz y fiable de las ofertas que tenemos en el mercado. No das lugar a fraudes ni a disgustos ni al turista ni al propietario, con lo cual es un plus añadido. Pero bueno, que me he ido del mapa, pues eso, el arrendamiento de temporada inferior a 12 meses. Si es un arrendamiento de 18 meses, puede ser un arrendamiento de temporada prorrogado o si no, ya es un arrendamiento de larga duración. Claro, el arrendamiento turístico, de uso turístico en Cataluña tiene necesariamente, igual que el hogar compartido, porque, por ejemplo, en la legislación, eso va a depender de cada comunidad autónoma. En la legislación catalana, el arrendamiento de uso turístico es aquel que tiene una duración inferior a 31 días. Y además las viviendas se tienen que ceder enteras, no se pueden ceder por habitaciones y no puede ser la vivienda principal del propietario. En cambio, por ejemplo, el hogar compartido también tiene una duración inferior a 31 días, sí puede ser por habitaciones y es la vivienda principal del propietario. ¿Qué podría ser un arrendamiento no turístico en la legislación? Por ejemplo, podría ser un arrendamiento de 4 meses para un estudiante de Erasmus, o podría ser un arrendamiento de todo el verano, de junio, julio y agosto. Eso podría ser un arrendamiento de temporada que entraría a la categoría de no turístico. Pues podrían ser esos ejemplos. O alguien que venga por trabajo 4 meses. Pues eso, porque es una duración inferior a los 12 meses. Ese sería la distinción. Sí, de manera anunciativa y no exhaustiva, el propio Real Decreto, cuando define el arrendamiento de temporada, dice para estudios, por motivos de trabajo, por motivos médicos, pensemos que alguien se está sometiendo a un tratamiento, todos estos arrendamientos que no se destinan a vivienda habitual y permanente del arrendatario. Exactamente. Y también puede suceder, y en la práctica sucede, y yo me lo he encontrado ya, que una persona tenga una vivienda y que le quiera dar el doble uso, un uso turístico y un uso no turístico. Es decir, que diga, yo lo quiero arrendar, lo que sea, como sea, lo quiero arrendar como uso turístico, pero también si surge la posibilidad
de un arrendamiento de temporada, pues también la quiero ofertar. En este caso pueden pedir los dos, pueden pedir los dos. Entonces, y la diferencia está en que en el arrendamiento tendrán que presentar dos instancias debidamente cumplimentadas, ¿vale? Y a cada uno se le dará un código. Entonces haremos un código para el arrendamiento de uso turístico y un código de comercialización para la modalidad de arrendamiento no turístico. Y entonces, pues nada, puede presentar las dos a la vez, y serán las dos. Lo que De sucede es que acuerdo, para la perfecto. primera modalidad, para la modalidad de uso turístico, le vamos a pedir unos requisitos, que es que nos aporte el certificado de la comunidad autónoma, en este caso de la Generalitat, si es en el ámbito de catalán, con la indicación del número de inscripción. Le vamos a pedir también la licencia, comunicación previa y declaración responsable, y en cambio para la otra instancia, para la instancia para un uso no turístico, eso no se lo vamos a pedir porque no son requisitos para ello. De acuerdo, pues creo que ha quedado ampliamente respondido. Vamos así. A la siguiente, Ariadna nos pregunta, ¿las licencias PG, Establiment Turisme Rural, también hay que inscribirlas para obtener el NRA? En caso de que sí, y que una misma casa se alquile por separado, dos anuncios, ¿hay que solicitar un solo número o dos? Para esta pregunta, dos números. Es decir, si tú alquilas habitaciones Pero no de se la puede casa, para tienes uso que turístico. solicitar un número por cada habitación que alquiles. Por tanto, el número identifica claramente el tipo de alquiler que vas a ejercitar. Es lo que identifica si es turístico, si es no turístico y además si el arrendamiento es para toda la vivienda o habitaciones. Y pueden coexistir en un mismo inmueble diferentes tipos de números. Y según tú los vayas alquilando, se comercializa con un código u otro. Y el tema de los Ujú. establecimientos de turismo rural es la Es la pregunta del pregunta. millón. Sí, si no hay novedades, en un principio tiene que ser el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana el que determine si los establecimientos de turismo rural están incluidos o no. Porque el Real Decreto claramente excluye de la aplicación del mismo lo que define como hoteles, moteles, albergues, campings, aparcamientos para autocaravanas, etc. Están excluidos de su aplicación. Para determinar si están incluidos o no depende del CENA, del impuesto de actividades en el que estés dado de alta. Entonces, en el caso del establecimiento de turismo rural ha habido muchos problemas en toda España porque no ha quedado claro si estaban o no sujetos. Nosotras en Cataluña hemos tenido varias reuniones antes del 1 de julio, pero la determinación no corresponde a los registradores de la propiedad, sino que corresponderá al Ministerio establecer si el establecimiento de turismo rural está o no incluido. Lo que sí simplemente podemos, lo que hemos dicho antes de la obtención del código de comercialización es obligatoria para comercializar, pero voluntaria. No hace daño si en el caso de duda de si el establecimiento de turismo rural está o no incluido y mientras el Ministerio no se pronuncie, es mejor obtener código de comercialización y poder explotarlo que no obtenerlo y que las plataformas se cierren, porque al final nadie sabe si pueden comercializarse o no, no queda claro. A efectos prácticos sería más útil obtener el NRA, oye, y yo de momento voy explotando y si en algún momento el Ministerio dice que el establecimiento de turismo rural no está incluido, pues me doy de baja voluntariamente y se ha acabado, pero puedo continuar explotando durante este lapso de tiempo en el que no queda claro si están o no sujetos, salvo que Esther me corrija y haya habido alguna novedad de última hora. Hubo un pronunciamiento del Ministerio de Vivienda, pero también un poco genérico y también es que se suma la dificultad aquí de la diversidad de legislaciones autonómicas. Entonces, como cada legislación autonómica regula los establecimientos rurales de una forma distinta, entonces es dificultoso también emitir un pronunciamiento de carácter general. Entonces, bueno, como decía muy bien Marta, bueno, pues no daña tenerlo, porque en el caso de que al final ese establecimiento no encajara en el concepto excluido de la legislación autonómica
el tenerlo no le causaría ningún perjuicio y si al final se considera pues, que tiene que estar obligado a obtenerlo, pues ya lo tiene. Entonces, bueno, es difícil la cuestión y está un poco en el aire pendiente del Ministerio. Y en relación a lo de las habitaciones, es importante tener en cuenta que en las instancias, cuando se pide un alquiler por habitaciones, hay que diferenciar e identificar las habitaciones. Es decir, y hay que denominarlas de algún modo, habitación 1, habitación 2, porque cada habitación va a tener un código de comercialización, porque a lo mejor no se van a alquilar a las mismas personas, es decir, se podrán alquilar por separado. Entonces hay que identificar esas habitaciones. Y luego también, y aquí es una función del requisador, lo que he apuntado antes, es la trascendencia que va a tener la legislación reguladora autonómica. En Cataluña, la normativa catalana, en el uso turístico, no se permite la cesión por habitaciones, de tal forma que el requisador lo va a suspender si es un uso, si se indica en la instancia categoría uso turístico por habitaciones, porque deben forzosamente hacerse enteras. En cambio, si se trata de una vivienda compartida o si se trata de un arrendamiento de temporada, es decir, no turístico, sí se permite por habitaciones. Y ahí es cuando hay que identificarlas, hay que denominarlas, aunque sea de una forma tan simple como habitación 1, habitación 2, habitación grande, habitación pequeña. De acuerdo. Muy bien. Pasamos, seguimos. Vicky pregunta, bueno, creo que ya se ha contestado, pero ¿esta información es válida también para la Costa Blanca o solo para Cataluña? En principio ya estáis Para todo el matizando. territorio nacional. Para todo el territorio nacional. Lo único que va a depender de la Costa Blanca es, digamos, los requisitos para que se considere un arrendamiento de uso turístico o de uso no turístico. Por ejemplo, a lo mejor en Cataluña la vivienda compartida se regula de una determinada forma y a lo mejor en la legislación valenciana, la andaluza, la extremeña se regula de otra forma distinta. Pero todo lo que es la cuestión de procedimiento y toda la cuestión de el hecho de cumplimentar la instancia, el tener que aportar el certificado de la comunidad autónoma para los pisos de categoría de usos turísticos, tener que aportar la licencia de declaración responsable de comunicación previa en función de cada regulación y todo lo que hemos dicho sobre las viviendas de protección oficial, sobre la legitimación, también sobre la autorización de la comunidad autónoma, la autorización de la comunidad de propietarios para aquellos supuestos de fuera de Cataluña, cuando lo quieran destinar a un uso turístico, eso rige, eso va a regir. O sea, es para toda España el artículo 7 de la ley de propiedad horizontal, excepto para Cataluña en ese caso. Sí, en eso es importante lo que decía Esther, porque tras la modificación del año 2025, la ley de propiedad horizontal, se necesita en lo que es todo el territorio nacional, excepto Cataluña, no solo que no exista una prohibición estatutaria para el ejercicio de la actividad turística, sino que además exista también una autorización expresa de la Junta de Propietarios, una autorización por 3/5 partes. Importante tener en cuenta que la modificación entró en vigor el día 3 de abril. Por tanto, todas aquellas explotaciones destinadas a uso turístico que hubieran obtenido una licencia anterior al 3 de abril, no necesitan la autorización expresa, solo necesitan autorización expresa si mi licencia autonómica o declaración responsable, visado, autorización, lo que en cada caso exija la comunidad autónoma, solo necesito autorización expresa de mi comunidad de propietarios si mi licencia administrativa es posterior al 3 de abril. Y además, en el caso que existiera una prohibición estatutaria para el ejercicio de la actividad turística, aunque después te den una autorización expresa de la comunidad de propietarios, no sirve, se tendrían que modificar los estatutos, habría una contradicción. Sin los estatutos está prohibido ni con autorización expresa ni nada. Por lo que se refiere a autorización expresa, que en estos sí los APIs probablemente en ocasiones ejercéis como administradores de fincas, os vais a ver afectados, sería una certificación de un acuerdo de la Junta, una certificación del presidente con el visto bueno del secretario del acuerdo de la Junta dando esta autorización expresa, por si... Sí, es importante las limitaciones estatutarias, especialmente porque algunas no prohíben de una forma expresa el uso turístico, pero a lo mejor prohíben la actividad de hostelería, hospedaje o actividad de comercio. Entonces, cuando una norma estatutaria prohíbe
según jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo y doctrina de la Dirección General, cuando limita el hospedaje, la hostelería o el comercio, se está interpretando tanto por el Tribunal Supremo como por el centro directivo, por la Dirección General, que incluye el uso turístico. No así el uso no turístico, no así, por ejemplo, el arrendamiento de temporada, que sí estaría permitido, pero sí que limitaría el uso turístico. Con lo cual, las limitaciones, y esto es una función y es una de las razones por las que se atribuye al regisador esa función, porque es que si no, iría la realidad al margen de la legalidad civil. Y eso no puede ser, porque, y de hecho existe en la realidad, y yo me he encontrado ya dos supuestos en los que se estaba ejerciendo en una comunidad de propietarios un uso turístico con una limitación estatutaria que lo restringía. Entonces, eso es precisamente de lo que se trata, de depurar y de evitar este tipo de situaciones que están totalmente, pues, son contrarias o al margen de la legalidad. Si me permitís, simplemente es que acabo de ver aquí en mi panel como alguien que preguntaba, que decía, ¿entonces se puede pedir un alquiler turístico sin licencia? Eso No, 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 nunca, no, 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 nunca no. jamás, ¿eh? No, nunca jamás. No, 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 no. No, no. No, no, hay que contar. Lo que pasa es que va a depender de cada municipio o de cada comunidad autónoma el tipo de control administrativo que se esté ejerciendo. Y Claro. en algunos supuestos va a ser muy estricto y van a exigir licencia previa, y en otros va a ser más laxo y se va a permitir una declaración responsable o una comunicación previa. Pero siempre se tendrá que aportar el título habilitante de la actividad para el uso turístico. De acuerdo. Muy bien, pues tenemos a Carlos que nos comenta: hola, buen día. En el escenario de la Comunidad Valenciana, con la regulación de hasta 10 días para el alquiler turístico, ¿tendríamos que obtener dos RUA, turístico y no turístico, en el caso de que tengamos un alquiler de 20 días, por ejemplo? Es que no puedes, claro, no puedes tener si la legislación valenciana limita el uso turístico a 10 días, puedes Pues, contratar dos veces o tener uno turístico y otro no turístico, pero no claro. está limitado. Es decir, si la legislación valenciana limita a 10 días, tú puedes obtener dos códigos para ofertar un uso turístico de hasta 10 días. Pero todo aquel arrendamiento que exceda de los 10 días, tendrás que arrendarlo por la vía del arrendamiento no turístico. Con lo cual tendrás que obtener, o sea, no es que a ese cliente le digas, mira, hasta el día 10 te hago con este código que es para uso turístico y a partir del 10 al 20 te hago con el otro código. No, porque es un arrendamiento, es un solo contrato de 20 días. Con lo cual, ese contrato ya no encaja en la categoría de uso turístico según la legislación autonómica. Con lo cual, tendrá que ir por el código de uso no turístico y esa persona tendrá que obtener dos códigos, uno para uso turístico y otro para uso no turístico. Aquellos clientes que le contraten por un periodo de hasta 10 días tendrán que hacerlo por el código turístico y los otros, los que excedan de ese periodo, tendrán que hacerlo por el otro código, por el no turístico. Perfecto, pues aclarado. Muy bien. Xavi nos explica un caso particular. Una comunidad de propietarios tiene arrendado el antiguo piso portería como piso turístico y en ocasiones de temporada. Hemos intentado obtener el número de registro de alquiler. El primer paso es que nos solicitan el número de referencia catastral del piso portería, cosa que no tiene porque no está hecha la división horizontal y por lo tanto no existe el catastro y no puede tener referencia catastral. Nos dan dos soluciones: hacer la división horizontal con la complicación de que todos los propietarios de la finca deberán de aprobar y autorizar la firma de la escritura, cosa realmente complicada, aparte de costosa, o bien hacer el modelo 900D del catastro para que nos den una referencia catastral para tramitar este modelo. Solicitan documentación que acredite la división horizontal, segregación, etcétera, con lo que volvemos al punto anterior. ¿Sabéis si hay alguna solución o realmente con la particularidad de este tipo de vivienda no será posible obtenerlo? Claro, es que es a lo que Es que volvíamos antes. Es que realmente la finalidad de la norma es conseguir una depuración de las fincas, porque esta finca no está bien configurada. Probablemente en este caso lo que ha habido es una desafectación y lo que hay es pues, un elemento procomunal que se destina al beneficio común y que la comunidad lo está arrendando para obtener un beneficio para la comunidad. Pero eso no ha tenido el debido reflejo que debería tener.
que es pues, hacer la desafectación, la modificación del título constitutivo y configurarlo como una finca registral independiente. Entonces, Exacto. nos encontramos ante una situación que está en la irregularidad, y que no está debidamente reflejada. Entonces, claro, la idea es, ahora podría obtener un código provisional, sí, pero la idea es que la gente se mentalice que tiene que ir depurando las fincas. Y por eso yo apelaba antes a la función de los APIs, porque ahí está la función de asesoramiento a los clientes. Es decir, sí, de acuerdo, es un trámite, es costoso, pero es algo que hay que hacer, porque al final, ¿verdad? De la misma forma que todos tenemos en orden las cuentas bancarias o todos tenemos en orden o nos hacemos los chequeos médicos o lo que sea, pues también tenemos que tener en orden nuestras fincas. Y entonces, Efectivamente. en este caso, es que el problema es que están comercializando una vivienda que jurídicamente no existe porque probablemente siga configurada como elemento común Mm, de la comunidad. Claro, Y entonces ese sí. es el claro. problema. Ese es el problema. Y entonces, claro, la referencia catastral es que yo no se lo daría ni con referencia catastral, porque si en el registro no me sale que tengo allí una vivienda, No eh, existe. no existe, o sea, no la tengo, no puedo vincular el objeto, me falta el objeto de que va a ser objeto de comercialización. Entonces, yo en lugar de verlo como un trámite costoso, creo que deberían verlo como un trámite necesario para regularizar la situación. Y solución, yo particularmente no sé, Marta, pero yo, Modificación de la división horizontal. modificación de la división horizontal, eh, Sí, para tener las cosas como hay que tenerlas, es decir, las cosas sí. bien arregladas. Sí, Ujú, sí, de sí. acuerdo. Muy bien, tenemos otra pregunta, tenemos ya bastantes, ¿eh? Vamos a ir haciendo. Venga, Eva, ¿se puede obtener el número de registro si la limitación estatuaria es posterior a la obtención de la licencia y ésta se ha venido utilizando con anterioridad a dicha Sí, limitación? Sí, sin esto ya se duda. contesta. Ujú, Sí. perfecto. Vale, tenemos, Christoph nos hace tres preguntas. La primera es, ¿el código de comercialización se tiene que renovar cada año o no caduca el NRA? Se tendrá que renovar cada año. Será el mismo código, pero se tiene que renovar anualmente. Eso es lo que estipula el Real Decreto y estamos en vías de desarrollo sobre esta renovación, cómo va a funcionar. Vale. Muy bien, la siguiente pregunta es un caso concreto. En caso de propietarios que tengan una segunda residencia en Cataluña y la comercializan a través de una agencia inmobiliaria, si los propietarios comercializan su propiedad a través de una agencia inmobiliaria y todavía no están en regla, ¿qué riesgo hay para las agencias si aún no tiene el NRA la propiedad, pero está alquilada ahora? ¿Es legalmente responsabilidad del propietario o de la agencia o de ambos? Hombre, a ver, es que teóricamente, sí, para todos los arrendamientos que se habían concertado, entiendo que hablamos de uso turístico, para los usos turísticos que estaban concertados antes del 1 de julio, aunque se desarrollen en noviembre, no se pedía código de comercialización. El código de comercialización es obligatorio para los anuncios que se cuelguen a partir del 2 de julio. Si estos señores el arrendamiento no lo hicieron a través de una plataforma online, no hay absolutamente ningún problema ni ninguna responsabilidad para nadie. En el caso que sea posterior al 2 de julio, las plataformas no dejarán, no puedes tener anuncio si no está el código de comercialización, con lo cual entiendo que este arrendamiento era previo y no hay responsabilidad para nadie. En el caso de que ahora quieran solicitar el código de comercialización, pues como decía Esther, se tendría que depurar la situación jurídica. Entiendo que si los propietarios dicen que no están regularizados, igual es un heredero que no ha aceptado la herencia todavía y no la han inscrito en el registro, por tanto no es titular registral, no podría, al solicitar el código de comercialización se lo denegaríamos. Y esa baja nuestra, como comentaba, al final la comunicamos a la ventanilla digital lo comunica a las plataformas online sacan el anuncio, pero no excluye que el API en su establecimiento, en su local, contrate, aunque sea telefónicamente, el arrendamiento de este inmueble. Solo son
contratación online. Y es para comercializar, es que si no tienes el código te dan de baja. De acuerdo. Muy bien, la última pregunta es en relación a la grabación y sí que estará disponible en unos días en YouTube, en nuestro canal, y sí que compartiremos el enlace. Vale, seguimos. Bueno, alquiler por habitaciones, ¿cómo se registra? Bueno, ya se ha explicado que se registra por habitación. Vale, Silvia nos dice, ¿es necesario que el registro lo haga la propiedad o puede hacerlo el inquilino que explota esa propiedad, teniendo en No. cuenta que existe un contrato de alquiler y explotación? A ver, habrá que ver el contrato de alquiler. Tendrá que, si tiene facultad de subrendar, pues en principio podría el inquilino, aportando el contrato al registro cuando lo solicite para acreditar su condición y sus facultades. Ujú. Muy bien. Roger bueno, esta pregunta también ha sido contestada antes. Para contratos temporales de 2 años, ¿es necesario este número? Ya hemos quedado que no. Voluntario. Eh, la caducidad también se ha respondido, hay que renovar. Bueno, ¿quién puede solicitar el registro? ¿Dónde se registra el arrendamiento? Nos pregunta Alma. Bueno, ya lo hemos explicado antes, el titular registral, en caso que sea varios es suficiente un titular, en caso que haya un usufructo, un usufructuario, en caso de arrendamiento sería el propietario, salvo que el arrendatario tenga facultad de subarrendar, en cuyo caso podría solicitarlo el arrendatario, y se solicita en el registro de la propiedad donde esté inscrita la finca y el inmueble. Y en el caso de que se Mm, tratase de buques, por ejemplo, pues, como ha explicado muy bien Marta antes, pues que se alquilen barcos para esta finalidad, pues en el registro de buques correspondiente, en el registro de bienes muebles. De acuerdo. Muy bien. Silvia nos pregunta, ¿son 7 días en la que se puede subsanar los errores o realizar las modificaciones o aportar la documentación complementaria? Si hacemos la presentación de lo requerido y tardan más desde el registro en contestar dentro de los 7 días, ¿revocan los números provisionales? No, no hay que confundir el plazo para subsanar con el plazo para calificar. El plazo que tiene el registro para calificar es de 15 días. Y una vez hemos calificado y hemos apreciado que hay defectos, notificamos y el interesado tiene un plazo de 7 días desde que accede a la notificación de la calificación para subsanar. Si luego aporta la subsanación, volveremos a tener 15 días para calificar, con lo cual que no se preocupe. No sé si me he explicado el Ujú. procedimiento, es decir, primero nos llega la documentación, la calificamos en 15 días. En esos 15 días apreciamos que hay defectos, los notificamos. Desde el momento en que el interesado accede a esa calificación negativa, dispone un plazo de 7 días para subsanar. Aporta la subsanación en el registro en plazo. Entonces tenemos un plazo de 15 días para apreciar si se ha subsanado debidamente o no con esa documentación que ha aportado. Y son días hábiles. Sí. Además, en el caso de calificaciones negativas, porque esto me lo comentaron el otro día desde el colegio de APIS, que algunos en el supuesto de denegación no desconocían el motivo de la denegación. Cuando notificamos toda calificación negativa en la propia web, porque la instancia para la obtención del código de comercialización puede hacerse o bien presencialmente en el propio registro o bien telemáticamente a través de la web, que es la gran mayoría, en el momento de la denegación, cuando accedemos a la notificación, en el desplegable, en el lado izquierdo de la pantalla tienes descargar notificación, entonces descargas una notificación conforme has recibido, pero el contenido de la calificación está en el lado derecho y ahora no sé si es izquierdo o derecho, pero en el lado contrario, abajo. En el caso de que hubiera dificultades, cuando uno accede con su certificado electrónico, que además será necesario para firmar las instancias en un principio, porque las instancias se pueden firmar con certificado electrónico clave o ahora también ya por OTP, el sistema de firma que te llega un código al teléfono móvil, también ya está utilizándose. Como decía, en mi buzón, en la carpeta
que cuando estás dado de alta con el certificado electrónico tienes en la web de registradores ORG, en Mi Buzón tienes todas las notificaciones que se hacen y en esas notificaciones se ve claramente cuál es el contenido de la calificación negativa. Cuando se deniega, no solo llega un informe conforme has abierto la notificación, como os digo, sino que al margen hay otra pestaña para ver el contenido de esa calificación negativa. Ya. Muy bien, siguiente pregunta. Nos dicen, ¿qué pasa con los inmuebles que tienen ya un número de registro que se ha otorgado por la Consejería de Turismo? No, es un error, eso es la licencia administrativa, la licencia de uso turístico. Y el código de comercialización de registro es un concepto distinto. Hay que distinguir, es decir, los UTS, que normalmente vienen así determinados, son el número de inscripción en el registro administrativo de cada comunidad autónoma. Es decir, las comunidades autónomas llevan como un censo de las licencias, declaraciones responsables o comunicaciones para tener un listado de los pisos turísticos. ¿Vale? Eso no es el código de comercialización que estamos dando en los registros de la propiedad. Eso es el número de inscripción en ese registro, ese censo administrativo. Entonces, no hay que confundir los conceptos. El código de comercialización lo da el registro de la propiedad en caso de bienes inmuebles o el registro de bienes muebles en caso de buques. Y luego esos números, los UTS, que normalmente suelen empezar así, con la HUT, pues esos España V. o V, ¿vale? Sí, pues entonces esos números son los de que simplemente el número de inscripción, de constancia en el censo administrativo de la comunidad autónoma. Entonces, esos conceptos hay que diferenciarlos. De acuerdo. Pues seguimos. Liliana nos dice, me gustaría saber si los alquileres temporales no turístico de habitaciones o viviendas publicadas en portales como por ejemplo Idealista deben solicitar el código de comercialización cuando los contratos no se realizan a través de la plataforma. Idealista. Bueno, dice alquiler temporal no turístico. Sí. Creo que Idealista había entrado entre los que solicitaban códigos de comercialización. Al final, aquí también ha habido un poco de debate porque Idealista no generas contratación con Idealista, sino que generas oferta. El Tribunal Supremo entiende que la negociación se inicia con la propia oferta. Será el Ministerio el que acabe determinando qué plataformas o no están sujetas. Y aquí vuelvo a insistir en la voluntariedad y en las bondades al final del código de comercialización. En caso de duda y para evitar posibles sanciones o que te retiren el anuncio y estés perdiendo un lapso de tiempo donde podrías hacer contratación, en caso de duda siempre es mejor la obtención del código de comercialización. Vale. Muy bien. Xavi nos dice, creo que es lo que hemos respondido hace un momento, pero unas semanas después de conseguir el número de registro de un inmueble, recibimos una comunicación que indica asunto, aviso de calificación defectuosa, pero no se aclara cómo subsanar el defecto. ¿Cómo debemos actuar? No sé si es lo que comentabas antes de que está un poco oculto, pero la información la puedes salvar o Yo es entiendo que aquí sí tiene conocimiento del contenido del defecto, el por qué, y es lo que decía, una vez tú presentas la instancia y el código es provisional, pero se te asigna automáticamente. Entonces llegan los plazos que comentaba Esther, te llega la calificación defectuosa, tienes 7 días hábiles para subsanar, pues es que depende del contenido Claro. del defecto. Una Vale, opción es llamar a la oficina del sí, que registro y expliquen preguntarlo, porque exactamente. si no sabemos cuál es el defecto, tampoco podemos saber cómo subsanarlo. Claro. Normalmente los defectos son muy simples en el caso del código de comercialización, porque el defecto puede ser que no tengas autorización de la comunidad de propietarios, en el caso de viviendas situadas fuera del territorio catalán, pues que seas una vivienda de protección oficial, que no hayas aportado la licencia, suelen ser defectos de fácil subsanación.
pero es difícil que no sepa, si no, ya le digo, preguntándolo en la propia oficina, Preguntando. que si no sabemos Los, el defecto no podemos responderle. los únicos efectos complejos o que suponen una mayor complejidad son como el caso que tratábamos antes de que requieren una modificación del título constitutivo Mm, o que exista una limitación estatutaria de propietarios. Y esos defectos los solemos explicar de una forma más extensa para que el interesado lo entienda. Cuando son defectos en que simplemente falta firmar la instancia, falta aportar, ya lo estamos haciendo adrede de una forma más clara, más simplificada, para que se entienda fácilmente. Entonces, supongo que si falta un documento, se explicará. Es preciso aportar tal documento. Si es un defecto más complejo o más de fondo, estará explicado de una forma más extensa. sí. Bien. Alexis nos dice, si a día de hoy se transmite una vivienda que ya tiene licencia turística vigente y esta es anterior la prohibición por parte de la comunidad de propietarios, la modificación de los estatutos se inscribe en RP, aunque el anterior propietario no asistiera a la Junta y su voto computara como favorable a la prohibición, uno, la prohibición de la comunidad de propietarios afecta al nuevo propietario, ya compra con la licencia vigente. Mm, Salvo en alguna comunidad autónoma como Valencia, en que la transmisión inter vivos o mortis causa voluntaria o forzosa hace perder la licencia. Pero Entonces, una cosa es la licencia, si se pierde o no, que es lo que ha respondido ahora Marta, y otra cosa es la eficacia de la limitación de los estatutos. Sí, son dos ámbitos distintos. Uno es el urbanístico y el otro es el civil. En el caso de la licencia va a depender de cada comunidad autónoma. Si en el caso de transmisión determina la extinción de la licencia o no. En el caso de las limitaciones estatutarias, cuando un piso dispone de una licencia de uso turístico y la comunidad de propietarios adopta un acuerdo, ese acuerdo no vincula al propietario que ya está ejerciendo la actividad. Pero en el momento en que transmita, sí vinculará al nuevo propietario, porque esa limitación estatutaria que estará inscrita en el registro de la propiedad y será oponible a terceros. Entonces hay que diferenciar dos ámbitos, el urbanístico del civil. Y en el caso de transmisión, tener en cuenta los dos. La licencia se extingue o no en función de la normativa urbanística y en la limitación estatutaria, en el caso de transmisión, o sea, se vinculará a los nuevos adquirentes porque consta ya inscrita la limitación estatutaria en el registro y es el registro de la propiedad, uno de los efectos que tiene es la oponibilidad a terceros. Entonces, no sé si ha quedado claro, Vale. pero Sí, bueno, la siguiente pregunta, o sea, su pregunta era, ¿el nuevo propietario puede obtener el número de registro? Pero claro, en claro, principio, sí, dependerá. dependerá. A lo mejor urbanísticamente la ya. licencia no se ha extinguido, pero la limitación estatutaria habrá que ver el contenido de esa limitación para ver si excluye el uso turístico o no lo excluye. Porque si lo excluye y él ha comprado después de la inscripción de la limitación estatutaria en el registro de la propiedad, sí le será oponible la limitación. Habrá que ver el contenido de la limitación. Isabel nos dice, en caso de publicar la vivienda en nuestra web inmobiliaria o en portales como Idealista, donde el contrato no se finaliza en la web, ¿será necesario el registro? Bueno, entiendo que depende, ¿no? De, Bueno, yo creo que es o lo que ha sea, contestado si es de Marta uso antes, Sí, ya ¿no? lo hemos comentado antes, yo creo. Sí, Sí, sí. sí, está, queda claro. Vale, vamos a ver. Estas también contestadas. Arrendamiento de temporada, habláis menos de 12 meses. ¿Y cuál es el plazo mínimo? ¿Hay un plazo mínimo? No. No, no hay un No, plazo mínimo, es un plazo no superior a los 12 no. meses. Vale. Hemos presentado muchos de estos registros. Luego, cuando llegan las comunicaciones y luego notificaciones aparte del registro y entramos con el certificado, no hay ningún documento. Así solamente personalmente podemos hacer todo. ¿Hay alguna solución? Yo entiendo que se refiere a que no encuentra el motivo que hemos explicado No antes, lo que está un poco encuentran. oculto. Sí, en mi buzón Vale, lo pues pueden ya hemos encontrar. explicado cómo. Mm.
Vale, los locales de uso turístico que no son viviendas como tal, ¿están sometidas a la misma vigencia del número de registro de alquiler Es que exigente? no puede existir un local de Claro, uso turístico claro. Es que por aquí está la definición. cuestión del cambio de Claro, uso. El en cambio de este uso. caso, efectivamente, la depuración en este caso vendría dada porque tendría que inscribirse el cambio de uso del local a destino vivienda y a partir de ahí ver si puede ser de uso turístico o no. No puedes alquilar un local para comercializar Como una vivienda. residencia. Mm. Ujú, de acuerdo. Bueno, sigo leyendo las preguntas, muchas repiten, o sea que Pues, y las aquí está vamos a diciendo ya se saltar. había hecho el cambio en Eh, este caso. Pues entonces ya es vivienda. Sí, Si sí, es entonces vivienda es a uso vivienda. turístico, código de comercialización. vale, a ver. A ver, estoy teniendo problema con el registro porque no me dan el NRA para una vivienda que tiene licencia turística desde 2017 a través de una empresa. Es decir, la empresa que gestiona el alquiler tiene la licencia para todas las viviendas. Bueno, no hace Ah, ninguna pregunta, o sea, simplemente que tiene este pero problema. si pudiera concretar un poco más para saber Claro, exactamente. necesitamos que nos... Sí, por favor. No, no me indica el nombre, pero si nos está escuchando que nos explique mejor y llegaremos luego. Si como intermediarios publicamos en portal como Idealista o Fotocasa un alquiler temporal y el propietario no posee NRA, ¿podemos ofrecerlos sin problemas? Bueno, hemos dicho que para el alquiler temporal no sería Para el de necesario. temporada no sé, no es Vale. preciso. Bueno, para el de temporada es Sí, preciso para el alquiler temporada sí que para el alquiler de necesitas código de temporada comercialización. es preciso el código de comercialización. Vale, perdón, Para perdón. que no es preciso el código de comercialización es el arrendamiento superior a los 12 meses, pero para el temporal sí. Exacto, perdón. Mm. Claro, claro, para el de Vale. temporada, es que no es lo mismo temporal que de temporada. Quiero decir, el de temporada es el que tiene una duración inferior a los 12 12 meses. meses. Ay, ay, ay. Temporal son todos, porque al final son todos temporales los arrendamientos. Pero si es temporal superior a los 12 meses no sería preciso, pero si es temporal inferior a los 12 meses sería temporada y ese sería preciso. Exacto. De acuerdo. Eh, vamos a ver. Mm, mm, Si es, mm. aquí te dice, pero temporada sin transacción online. Si no hay transacción online, no es necesario el código de comercialización. Mm. Solo para los anuncios online. Vale. Digo, o sea, idealista no. Vale. Es que de eso que Estoy explicaba leyendo porque Marta. ya todo se repite. Sí, volvemos a lo mismo. Ideal, pues Estáis viendo el chat vosotras. Vale, vale. sí, es que estamos viendo alguna pregunta del chat. El chico que preguntaba, es que no nos queda claro, es que no podemos responder si idealista está sujeto o no. Yo creo que hoy, es decir, quizá esta respuesta antes del 2 de julio era más dudosa. Yo creo que hoy por hoy la propia web de idealista, cuando intentas cargar un anuncio, si exige código de comercialización, te lo va a pedir porque no vas a poder continuar cargándolo. Por la plataforma. El Real Decreto habla de plataformas online. Eso tiene que ser el Ministerio de Vivienda y posteriormente probablemente serán los tribunales, porque no hemos tenido tiempo todavía de judicialización en este sentido, los que determinen qué plataformas online o no están sujetas. Está sujeta Booking desde el principio, se puso las pilas y preparó todos sus anuncios. Airbnb ahora ya, que también ya está. Si idealista está o no, pues no lo sé. Lo que decíamos en un principio es contratación online, puede discutirse qué es, cuándo empieza la contratación, si en el momento de la firma del contrato, si en el momento de la oferta, como considera el Tribunal Supremo, es una cuestión dudosa. Ante la duda, repetimos, es siempre mejor para anunciarse online obtener el código de comercialización. El código de comercialización es muy económico.
Mejor curarse en salud, yo lo tengo y no me llevo un disgusto que después por no tenerlo tenga algún tipo de sanción o me den de baja el anuncio y esté después un mes para obtener un código y ese anuncio a lo largo de un mes pues no está publicado y pierdo posibles clientes. Claro, es que comentaba que esta información es muy importante, pero claro, este punto es que no depende de nosotros, no depende de los registradores. Claro. Bien, Sergio nos dice, bueno, entiendo que no lo aclara, pero entiendo que viene de entrar un inmueble, bueno, intentar obtener este número de registro, pero que le rechaza algún documento y nos dice, y en caso de que no aportemos la documentación en el plazo del requerimiento, porque estamos esperando certificados de ayuntamiento y tardan bastante, te los revocan. ¿Hay que volver a pedir desde cero cuando nos Sí, manden los documentos? sí. Sí, porque desaparece ya la posibilidad de subsanación, queda revocado, como nosotros lo comunicamos, y las plataformas tienen que dar de baja el anuncio y tienes que volver a empezar de cero. Vale. Nos comentan, ¿qué pasa si anuncias una vivienda para alquilarla a largo plazo, ni temporal ni turístico, pero finalmente se hace un contrato temporal? No, no he entendido la pregunta. Hay que pedir el código. Es que si lo alquilas como turístico, sí, Sí. hay que pedir el código. Aunque tu intención fuera alquilar a largo plazo, si al final no es así, el contrato es lo que manda, ¿no? Mm. Vale. Eh, Liliana nos dice que me gustaría comentarles que hablé con Idealista y ellos no están obligados a solicitar códigos de comercialización y por lo tanto no lo piden. Entonces ya, Pues ya está, ya tiene para la aclarar lo que respuesta. se está. Creo que Idealista sí que se puso en Exacto. contacto con el ministerio y, bueno, pues el ministerio les debió decir que no era necesario y ya pues no se va a pedir. Vale, esta la última. A ver, estamos en casi la última. Bueno, esta creo que bueno, hemos contestado, pero a la hora de la práctica, en el momento de cumplimentar el formulario de registro de la propiedad, tratándose de un edificio entero que no tiene división horizontal, o sea, hay una sola referencia catastral, Sí, y un, y fundir de yo, identificación para todas las unidades que se alquilan y publicita en las plataformas de manera temporal, no turístico. ¿Cómo se cumplimenta el formulario? Se ponen las unidades como si fueran habitaciones a pesar de no serlo. Se sí. rellena la opción de finca arrendada perteneciente a la división horizontal no inscrita en el registro. Sí, sí, el formulario está preparado para acceder a casos de edificios que no tengan división horizontal. Como decía Esther, lo más importante allí es la identificación de cada uno de los pisos que vamos a alquilar, porque cada uno de los pisos va a tener su propio código de comercialización y tiene que quedar perfectamente identificado. Ujú. Muy bien. Eva nos dice, en Cataluña, ¿qué documento se necesita de la comunidad de propietarios para obtener el número de registro? Ninguno, solo que no exista una prohibición estatutaria. No, ninguno. Vale. Ginesa nos dice, me piden documentación que en su día no existía como declaración responsable y dicen que tiene que ser la persona que es titular de la propiedad. Claro, es decir, la legitimación corresponde al titular. Entonces, tiene que aportar pues, la licencia, perdón por la voz, es que estoy muy afónica, estoy muy, pido disculpas. Tiene que No te pedirlo el preocupes, titular ya te oyes. y nos tiene que aportar la declaración responsable, la comunicación previa o la licencia. Entonces, ahí deberá constar el nombre del titular. Si luego ha habido una transmisión, tendrán que acreditar la transmisión. Ujú. Vale, vuelvo un momento atrás porque Eva, en referencia a lo de qué documentos se necesita de la propiedad de la comunidad de propietarios, nos dice, entonces, ¿es necesario un certificado de la comunidad diciendo que no hay limitación? No,
No, ¿no? es Porque la limitación estatutaria la tenemos. Los estatutos tienen que estar inscritos en el registro de la propiedad para ser oponibles y, por tanto, somos nosotros los que tenemos el contenido de los estatutos y valoramos la existencia de las prohibiciones o limitaciones. En Cataluña no se necesita nada más y en el resto del Estado, pues también los estatutos estarán inscritos en el registro. Lo que pasa es que se necesita esta autorización expresa, individualizada. pero en Cataluña no. Es suficiente que no exista limitación estatutaria, que es algo que nosotros vamos a calificar. Ujú. De acuerdo. Pues ya tenemos las dos últimas preguntas. Nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero era importante dar espacio para todas las cuestiones. Nos dicen, si el alquiler temporal es de exactamente 12 meses, ¿aplica o no el NRA, el número de Yo creo que registro? aplica. Ese 12 meses y un día deja de ser el alquiler temporal. Aplica, aplica. Vale. Por último, he visto algunas noticias que hay una multa muy elevada por no tener este número. ¿Cuánto es la multa? De momento no se ha desarrollado el régimen sancionador explícitamente. El Real Decreto prevé su desarrollo. No obstante, que también había un mantra que como no se ha desarrollado, pues no hay sanción. Aquí es aplicable la normativa general del Estado y, por tanto, estamos ante un contrato civil, puedes aplicar normativa civil, puedes incurrir en ilícito penal. Debemos tener en cuenta normativa sobre consumidores y usuarios y normativa sobre defensa de la competencia, además de la administrativa. Por tanto, tienes un gran desplegable de normativa que puede imponerte sanción y la sanción vendrá pues dependiendo del incumplimiento que hayas generado. No hay una estipulación de una multa de 20.000 euros por no tener código de comercialización. De momento eso no se ha desarrollado en este sentido. Muy bien, pues han entrado dos últimas preguntas. A ver, Masha nos pregunta, si la comunidad decidió no dejar alquilar, pero no está inscrito en el registro, ¿se puede o no alquilar? Sí se puede, Se puede. no es oponible. Vale. Si una empresa que gestiona el alquiler y tiene una licencia turística para todos, ¿cómo y quién pide el número de registro? Pero para todos, será porque es una empresa que gestiona muchos edificios o muchos apartamentos. Bueno, tendrá un contrato de gestión. Digo yo que esa empresa Ya. tendrá una autorización de los propietarios para gestionar. Pues con esa Mm. autorización la empresa nos podría pedir, aportando esa autorización del propietario en el registro. Y de esa forma queda ya, justifica la representación del propietario. Ujú. Vale, pues en principio respecto al registro, sí tenemos aquí una última. A ver, hola, en Cataluña en el 2027 caducarán las licencias que anteriormente existían, pero si en la comunidad actualmente no aprueba el uso turístico, no se renovarán. Bueno, parece, no hay Claro, pregunta, es más que nada un... hay una norma del año 2023 en Cataluña que prevé que en aquellos municipios que sean especialmente tensionados por la demanda de vivienda, pues el uso turístico requiera licencia previa. De tal forma, se establece un régimen transitorio hasta esa fecha, en el cual pues, siguen vigentes las declaraciones responsables, las comunicaciones previas y las licencias anteriores. Claro, cuando llegue esa fecha habrá que ver, porque cada ayuntamiento va a revisar cada una de las declaraciones responsables, comunicaciones previas o licencias anteriores y va a decidir si la renuevan o no la renuevan. Entonces, de momento estamos en este periodo transitorio. Ujú. De acuerdo, pues iremos viendo. Blanca nos dice, ya se ha hecho algo de alusión, pero lo podemos volver a remarcar. Buenos días, desde el Colegio de API siempre nos insisten en que la temporalidad la determina la necesidad del arrendatario, no la duración del contrato, que puede ser tanto superior a 12 meses como inferior, ¿es correcto? Esto, Marta, nos has comentado antes que sí que no se determina claramente un... Claro, Pero La sí, ley ampliar. no define exactamente, pero a través de la jurisprudencia se puede llegar a se entiende comúnmente que el arrendamiento de temporada es aquel que es inferior a 12 meses.
Claro, lo que podría suceder es que, pues inicialmente, un supuesto práctico, inicialmente se pacte un contrato de arrendamiento por 9 meses, pero luego el arrendatario diga, pues mira, me quedo más tiempo y se alargue y sea pues de 12 o de 13, 14 meses. Entonces ahí ya transitaríamos de un arrendamiento de temporada a un arrendamiento de larga duración. Claro, pero igualmente si inicialmente el contrato es para una duración inferior a los 12 meses, sería preciso tener el código. Ujú. De acuerdo. Pues en principio estas son todas las preguntas. En cualquier caso, algunas que no he mencionado es porque ya durante la sesión se han ido respondiendo y como esta sesión queda grabada, pues todos los asistentes pueden revisarla y aclarar las dudas si le ha quedado alguna. Vale, por nuestra parte podemos cerrar aquí. Agradecer a Marta y a Esther que ha sido todo, creo que muy claro y nos ha aportado mucho porque realmente ya vemos que había muchas dudas. Sí. Sobre todo, creo que es muy importante tener los conceptos claros. Si me permitís dos apuntes, eh, distinguir, Ujú. claro, lo que es el código de comercialización, dónde se obtiene, saber lo que hay que aportar, que es la instancia perfectamente cumplimentada, firmarla, aportar el documento de representación si no la pide directamente el titular, identificar bien las fincas, aportar también pues, la licencia de creación responsable, comunicación previa y el documento acreditativo de la inscripción en el censo administrativo para los turísticos, para los no turísticos no, y sobre todo insistimos, Marta y yo, en la depuración de las fincas, es decir, que si hay situaciones anómalas en las fincas, como cambios de uso no inscritos, modificaciones de divisiones horizontales no inscritas, obras nuevas no inscritas, que poco a poco se vayan depurando para evitar ese tipo de problemática. Efectivamente. Por supuesto. Bueno, pues muchas Muy gracias. bien. Muchas gracias. Marta, si quieres añadir alguna cosa. Perfecto. Pues muchas gracias y buenas Gracias a todos. vacaciones, que supongo que pronto tocan. Muy bien. Pues Muchas sí. gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta Buenas luego. tardes. Gracias.